Una de las veces hablar de temas de alcoholismo, de adicción, neurosis, saben que explicarlos de cada día, ¿no? De tiempo con los padres, los abuelos, y eso porque son genes, pero realmente desde cuando nacemos, cuando al niño le haces caritas o gestos, el niño sonríe. Hasta le pones una cara fea o una máscara y no le da miedo. Pero hicieron una prueba con una lámina muy gruesa y el niño se asustó, ¿no? Entonces el miedo es la parte fundamental que tiene el ser humano, por el que muchos perdíamos, tememos y muchas veces no nos sentimos comprendidos por los demás. No nos damos cuenta que el miedo es el que nos ha traído desde niños, y hay dos tipos de miedo, ¿no? El que nos paraliza y el que nos previene, pero por lo general el que nos previene ese siempre va a estar siempre atento a los débiles que traemos por características como seres humanos, como un sexto sentido, ¿no? Pero el miedo que nos paraliza y que nos hace, es que muchas de las veces, cuánto de nosotros no pudimos triunfar, desde niños queríamos ser doctores, queríamos ser maestros, queríamos ser licenciados, y no podíamos porque teníamos cierto miedo, y no, ¿qué tal si no hago? Y aparte, ya fuimos humillados o rechazados de la niñez, porque nos compararon con nuestros padres, o con nuestros. Es que tú no eres igual que nosotros, tu primo es mejor, o sea, ciertos daños causados de la niñez, al ser humano lo paralizaron y tuvo cierto temor para crecer. Entonces, cuando vamos a buscar un trabajo y te dicen, cierto trabajo te agrada, pero te hacen ciertas preguntas, te dicen, ¿usted se cree capacitado para hacerlo? Como que muchas de las veces como que duda uno para hacerlo. Y la mayoría de los que van a los contratistas, los que eligen a los trabajadores, pues luego ven la característica del ser humano si sirve o no sirve, ¿no? Pero es miedo que traen los chavos, o nosotros como hombres o como mujeres. Pues es que sí lo puedo hacer. ¿Cuánto nos quedamos frustrados en una carrera, en un trabajo? Y esa parte viene porque nunca hemos podido llegar a un camino al éxito de la vida, porque la vida al llegar al final debe ser con éxito, pero nosotros no lo llegamos con éxito porque tenemos ciertos miedos, ¿no? Pero esas partes son porque, si se dan cuenta, cuando vimos la experiencia, nos dicen que Dios no quiere fríos, que Dios no quiere tibios, fríos o calientes. ¿Y ustedes creen que el frío sea alguien que pueda avanzar? El frío se va para abajo. El tibio ya sabe que dice salir hasta Dios lo vomita, ¿no? Pero el caliente siempre busca salir adelante sobre el subsistir. ¿Y por qué dice? Porque siempre han buscado la luz del camino, siempre han buscado la luz de la vida, la luz de la trascendencia, la luz del éxito, para hacer algo mejor. Pero siempre nos topamos con algo muy grande, que se llama miedo. No sé si han sentido que para que hasta cuando alguien falta a la casa, no sé, las madres, se faltan a sus hijos, a su esposo, más está tronando los gritos, o se anda bebiendo, se anda drogando, más está tronando los dedos, y qué le habrá pasado, cómo le dará, si ya pasó la patrulla, ya pasó la Cruz Roja, y ese miedo los corroe y siguen atrayendo más miedo. Nosotros los seres humanos somos seres de atracción. Todo lo que nosotros queramos atraer, lo atraemos. Y eso es lo que trae muchas veces el miedo, traemos más miedo. Por eso dicen que lleva el miedo hasta las entrañas del alma, porque nosotros no sabemos visualizar el verdadero miedo como temor. El temor hace que nosotros no hagamos las cosas, y el miedo muchas de las veces hace que tengamos cierto stop para no llegar a las cosas. Entonces, ¿por qué dice miedo se las entrañas del alma? Porque el ser humano, pues normalmente es normal que actúe como humano. El ser humano, dice el griego, humus, es tiempo, desecho. Ahora yo entiendo por qué dice. En hojas sueltas dice por qué somos el desecho de la sociedad. Que nosotros, como desecho de la sociedad, servimos para que algo se venga mejor, para que la semilla florezca. Si hacemos las acciones, sembrar una buena semilla. De acuerdo a nuestros hechos,
son las respuestas, ¿no? De recibimiento. Entonces, nosotros como desecho de la sociedad que hemos llegado a un grupo, hemos trascendido algunas cosas, algunos quedamos estancados, algunos queremos trabajar por miedo. Entonces, ahorita tocaba un punto, ¿no? Muchas veces el servicio no lo queremos agarrar por miedo. Si nos trae mal el servicio, si nos trae mal el café, si nos trae mal las cosas de la tesorería, si no sirve para hacer una posición bien. El miedo siempre nos ha tenido graves consecuencias, porque no hemos podido afrontar y enfrentar. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos que autoconocernos, debemos llegar a un grupo de cuarto y quinto paso más allá de lo que nunca imaginamos. Porque nos damos cuenta, después de llegar a vivir una experiencia, de estar hablando de 4 distintos, que fueron dones de Dios, pero que nosotros disfrutamos, queremos aprender a vivir con ellos, porque ya no vivir siendo igual o creo que éramos antes, sino ser mejores que la ayer. En el aspecto sexual, ya no puedes generar sexo como lo que tolerabas en ayer, un sexo depravado. El sexo no es malo. El ser humano, por el mismo miedo, actúa de una manera, por su instinto mal encauzado. El sexo lo utiliza más simplemente como para sentirse lleno, como un perro que llega al excesivo de perder, se acabó. No, el sexo también dice que el sexo para hacerse con amor, con el verdadero amor, tiene que buscarse la manera. Dice que el verdadero sexo con amor dura años, dura toda la vida, muchas veces cuando es con amor. Cuando usted degenera, pues sí, por eso se va a desconectar. Al igual que en el aspecto material, muchos de nosotros, en mi caso personal, yo crecí, cierto, no tenía dinero, mis padres eran pobres, vivíamos al día, de la comida, yo pensaba que se iba a comer frijoles, nada más de la olla y salsa. Ya me doy cuenta que esto es para trascenderlo, ¿no? Yo ya no puedo dar lo mismo a mis hijos, ni le puedo dar lo mismo a mi organismo, porque ya lo viví desde niño, tenemos que trascenderlo. Entonces, si yo ya tengo ciertas cosas para hacer material, no tuve dinero, ya lo tengo que aprovechar para ser responsable, ¿no? Había una parte en el esclavo, no digo del esclavo. Muchas veces uno, por orgullo, por soberbia, se dedica uno, como no tuvo dinero, respecto material, se dedica a estudiar y hacer dinero, pero se olvida realmente del amor, los compromisos con la familia, los compromisos sociales. Si él se llevó todo, pero tú siempre has estado conmigo y la acabas contigo. O sea, nos recuerda de mil maneras Dios. O sea, cómo es Dios tan misericordioso con cada uno de nosotros, que nos da la oportunidad para volver a caminar por el camino debemos de caminar derecho. Nos salimos, nos desbalagamos, porque somos como ovejas descarriadas. Pero tenemos que irnos por el lugar donde debemos de caminar, por la línea. Por eso dice por ahí, ahorita los pasos están como una línea, ¿no? Y esa manera tienes que seguirla. No te puedes salir de la línea. Pero el ser humano como yo, como actúa como humano, siempre se desbalaga. Es más fácil ver cosas. Fíjense, habemos seres humanos que muchas veces una palabra que han hablado de uno ya se prendió, ya es una revolución completa. Y si no, ya juzgó y criticó al otro. ¿Pero por qué creen que lo hace? Y empieza a gritar. Por miedo. Porque hay cosas que no ha podido conocer y trascender de él mismo. Cuando tú llegas a un programa de cuarto y quinto paso donde a los ciegos los hace ver, a los muertos los resucita, y a los cojos los hace andar, ¿sí crees que no estás en un lugar indicado? Estás en el lugar indicado. Yo toda mi vida tuve muerte en vida. Yo tenía ganas de matar, cabrón. Yo quería matar a mi esposa, quería matar a mi tío. Y en ese momento, cuando digo la experiencia, cambió todo. Cambió todo. ¿Qué creen? Yo no tenía nada ni poder trabajar y de repente ya tenía trabajo, mi esposa ya estaba bien, me había entregado las demandas, ya estaba bien con mi tío, ya tenía la llave de la casa. Todo hay que saber cómo hace Dios porque es su voluntad. Dice que ni una hoja de nada se mueve si no es su voluntad. Pero no hemos aprendido esas partes. El ser humano vive como ser humano, porque ha aprendido a hacer así, vivir con errores entre error tras error, y un error más otro error, y seguir. Y si él encontró un triunfo, ya lo quiere sacar a la luz, todavía sigue lleno de errores y de errores. Y para él, dice por ejemplo, de una vez, el ser humano es como masoquista, que nace del dolor,
crece en el dolor, le gusta seguir viviendo en el dolor, no le gusta sentir la alegría y la felicidad, es más fácil seguir apapachando el dolor. Es un masoquista. Y yo era uno de esos. Cuando yo me doy cuenta que tengo que empezar a trabajar, a trascender esa parte de mi vida humana, como es la parte del rechazo, a través de empezar a dar sin esperar nada a cambio, para empezar a ser sociable, me di cuenta que yo no podía sentirme solo. Yo no me sentía desolado. La soledad para mí desaparecía y empezaba a creer la luz del sol. Ya la tristeza no podía tener que cargar con alegría. Tenía que agradecer a Dios por un día más de vida y vivir y ver la vida con alegría. El día de hoy me doy cuenta cuando yo empecé a trabajar, tan solo con mis tacos, yo lo empecé a hacer con amor y las cosas se acaban con amor. Cuando uno lo hace de mala leche, hasta el día dice está malo, porque tú dices todo malo, cabrón. Le decía hace rato, somos gente de atracción, seres de atracción. Si yo traigo malas cosas, pues malas cosas malas van a llegar, cabrón. Pues tú lo haces con amor va a llegar. O sea, por ahí decía un padre, estás jodido porque quieres. Sí es cierto. Lo que es que no tengo dinero. Ya lo declaraste, no tienes dinero, no vas a tener. Yo estoy jodido. Pues sí, no vas a estar, pero declaraste. O sea, aquí la vida es para trascender. El día de ahora, sí, no es como yo lo esperaba, pero va a ser mejor que ayer, cabrón. O sea, no tenía dinero, pero voy a tener más, cabrón. Y si no que tengo dinero, me va a dar algo mejor. Salud y vida, cabrón. Porque lo que tenemos salud y vida, pero además llega por añadidura. Pero el ser humano actúa igual, no actúa como ser espiritual. Cuando vimos parte de quinto paso, debemos de dejar de entender que ya no somos cualquier persona. O sea, es lo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta. Llegando a la parte de quinto paso de una experiencia espiritual, ya dejamos de ser gente de allá afuera. La espiritualidad iba algo más allá, cabrón. Tienes que hacerlo todo con amor. Ya no puedes andar criticando, no puedes andar presionando. Eso lleva tiempo, por eso tienes que decir, es como una gotita de oro, llega una piedra y poco a poco se tiene que ir infiltrando. Entonces, eso no es de la noche a la mañana. Si mañana si no fuera de la noche a la mañana, va a vivir la experiencia, 2 o 3 días ya Camilla se va, te da la alta, pero no, aquí es solo por hoy, cabrón. O sea, eso es de evolución, tienes que ir teniendo aprendizaje. No quiero que derrotar, me quedé que no me paso, tú me quieres perdonarme, cabrón. Fíjese, yo solo puedo resentido, ya los comentarios, yo resentido muy, pero puedo resentido con las mujeres. Estoy muy resentido con mis hermanas, estoy muy resentido con mi madre. Y al final de cuentas, no me he dado cuenta que me estaba dando un daño muy grande conmigo mismo. No aceptaba a mi casa. A Marisol, yo la dejé desde que iba a nacer, pasaba a congregarles a mi esposa del hospital por el simple hecho de ser mujer, porque mi hija pagó el rencor que traía hacia todas las mujeres por una sola mujer. Y decía que era por una mujer. Yo creí que no era por eso. Era porque me sentía solo, porque yo nunca tuve un hermano. Y quería un hermano, y como yo tenía muchas hermanas, tenía, me sentía que mis padres querían más a mis hermanas y a mí nunca. Y a la mejor se me viene dando cuenta a través de mi trabajo que yo era el que más quería a mi padre, cabrón. Mi padre hasta colectivo me di cuenta que siempre estuvo conmigo. Y tengo que recordar cuando empecé a trabajar en las escrituras, tuve que recordar a veces cuál es el momento que tú recuerdas que tu padre te abrazó y lloró contigo. Yo me acuerdo que tenía como 7 o 8 años cuando la esposa de la señora se llegó mi dedo de mi pie, casi llegó la mitad del dedo el hueso, de gordo. ¿Qué creen, compas? Mi padre casi lloraba, se hacía, me llevaba a su brazo, iba a sacar, me llevaba al hospital. Y empecé a recordar ese momento y me llenó de melancolía, cabrón. Porque empecé a recordar que yo me resentí con mi padre, porque tenía los problemas de mi padre con mi madre, los hice míos, cabrón. Porque mi padre era una persona de carácter muy fuerte, de mando, de esos machos mexicanos, cabrón, de pueblo, y tenía que hacer lo que él decía, cabrón, ¿no? Y cuando uno hacía, le daba una madriza a mi jefa, cabrón. Y ese resentimiento yo veía lo que le daba a mi madre, pues yo crecí con esos apegos, cabrón. Y yo quería hacer lo mismo con mi esposa. O sea, yo lo superé, cabrón. Me di cuenta que yo, a pesar de que le pegaba a mi esposa, la violaba y aparte de eso, no le daba de comer. Mi padre era responsable, güey. O sea, tenía que irme dándome cuenta que yo era peor de lo que tenía, pero tenía que irme a fondo, güey. Cuando yo empecé a darme cuenta que tenía que irme perdonando, güey. Y darme cuenta que mi madre tenía que agradecerle porque me dio la oportunidad de venir a este mundo.
que no podía vivir el sentido con mi madre, sino que tenía que agradecer a Dios, porque ella fue un gran conducto, porque vivía en este mundo, tenía que agradecer a Dios sin carne, tenía que perdonar a mi madre. Cuando me di cuenta que tenía que aceptar a mis hermanas, que son una bendición, porque el día de hoy, cuando falleció mi padre, me di cuenta que tengo unas grandes hermanas, cabrón. Cuando me di cuenta que mis hermanas son lo mejor que Dios me puso en el camino, que doble más en cuarto y quinto paso, me siento a favor de las mujeres. Tengo muchas ventajas que haber comentado. Y esas mujeres me enseñaron a empezar a perdonarme y a perdonar a mis hermanos y a perdonar a todos. Y esas grandes mujeres que han sido las que han ido hablando también del programa, me enseñaron a amar a mis hermanas. Me enseñaron a perdonarme con mi mamá, me enseñaron a perdonarme con mi hija. Ahora en mayo, hace un año, papá, fue lo que yo más quería y deseaba, cabrón. Yo a mi hija, le decía hace rato, yo la dejé. El momento que ella dio a mi esposa de ella, yo la dejé en este tiempo hoy. Regresé a los 4 o 5 meses a ver a mi esposa. Yo no regresé por ver a mi hija, yo regresé porque mi mente estaba desconectada. Yo quería tener relaciones con mi esposa. Yo no quería volver a mi hija. Fuimos a los baños y llevaba a mi hija a bañar, pero llevaba por el agua caliente. Yo quería tener relaciones. No era porque yo estaba en mi mente, cabrón. Era que no quería ver a mi hija. Y hasta la fecha, compa, yo me recordaba que para dejarme de mi hija, yo más cumplía por darle para comer, cumplía para darle para vestir, para sus fiestas. Yo nunca viví con ellos, compas. ¿Qué creen? Y que regresaba para mi hija, estaba hablando lo mejor. Estaba hablando de sentimientos de culpa, compa. Para ella, desde que tuvo primer año, segundo año, tercer año de vida, siempre hubo pastel, hubo regalos, cabrón. Pero ella quería que se yo con ella. Tenía mucho resentimiento. No podía aceptar a la chica de que tenía una hija. Hace un año, compas, estaba en mi puesto y se acerca a mí y me dice, quiero hablar contigo. Cuando lo hagas tu puesto, quiero que vayas a la casa. Y me dice, Tomás, es que se sirve una comida. Me tiene puesto y toda la vida regresar. Cuando regreso a mi hija, se siente, se empieza a platicar y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. De alcohólico a alcohólico, te pagan para de chile a chile. Y me quedé así, pero me estoy diciendo que me va a cagar para reclamar, cabrón. Y me empezó a hacer rezar de canal, cabrón. Empezó a decirme todo lo que nosotros hablamos del cuarto y quinto paso, del rechazo, del abandono, del desamor, de la traición, cabrón. Porque llegó a estar a punto, llegó a drogarse, porque estuvo a punto de prostituirse. Y me dolió, cabrón, escuchar de mi hija toda su verdad, cabrón. Y tuve que decirle y aceptarle, decirle también, yo fui esta persona y me olvidé de esto, por esto, cabrón. Cuando terminamos de hablar, nosotros terminamos llorando, y nos dimos el abrazo más grande que nunca había dado, y yo esperaba por años, cabrón. Tardaron 29 años cuando yo podía abrazar a mi hija con tanto amor, cabrón. Y desde el año para acá, mi hija ha sido mi brazo derecho, cabrón. Mi hija es la que ha sido mi motivación. Esa me ponía para acá, para el grupo, me se echa de ganas, porque tenemos mucho que hacer, cabrón. Ella ha sido la motivación para que siga estando en mi puesto. Ya me ha dejado mi puesto, compa. Para mí nada más va a estar en la hacienda, que saben estar en el grupo diariamente. Muchas veces achatando de las nalgas. ¿Qué creen, compa? Mi hija va a ser una motivación. La primera vez en mi vida sentí el verdadero amor de mi hijo, cabrón. Cuando mi hijo llegó, Ángel llegó y me abrazó. Esto es lo que queríamos nosotros, vete a hablar, cabrón. Me estaba escuchando, cabrón. Y es bien cierto, pero las mejores cosas son los hijos. Cuando empezaron a decirme esto y esto y esto y esto, entendí las cosas, ¿sabes por qué nunca les había dicho eso? Por miedo. Miedo que me recorrería hablar. Miedo que traía los meses más profundos de mi ser. Por eso, cuando me senté acá conmigo y empezó a platicar, todo acabó. El día de una, ella ha sido parte de mi motivación para que yo siga teniendo el programa. Ella ha sido la motivación para que yo siga estudiando. Y lo que dicen los chicos, voy a estar estudiando, me tiene mucho que enseñar. Tiene mucho que aprender todavía. Y esta vida no se acaba de aprender hasta que no te muera. O sea, mi hija me habla como cabrón. Y eso es bueno, porque ella y mi nieto son la motivación para que yo siga viviendo. No es porque yo por ellos, no, es mi motivación. El día de hoy yo lo hago por mí, porque no quiero trascender conmigo mismo. He ido aprendiendo a perdonar. Tengo que perdonar a los demás a través de mí. Cuando yo empecé a perdonar a mi madre, cuando empecé a perdonar a mi padre, cuando empecé a perdonar a mis hermanas, cuando perdoné a mi esposa, a mis hijos, yo no tuve que perdonar a mi hijo. Tuve que aceptar que mi ira ciega, me melancolía me empezó a escribir y hacía actos de venganza.
porque no aprendí a trabajar con mi integridad humana. Por eso cuando te empiezas a darte cuenta que el programa va más allá, la necesidad de carga, esto va más para allá, güey. Tú ya no puedes ser tibio ni puedes ser frío, güey. Tienes que ser caliente, tienes que seguir ese camino, güey. Tienes que trabajar para allá, güey. Ya el programa va más allá de lo que tú nunca imaginabas, güey. Ese es el crecimiento, güey. Ese no es el que te estanques, güey. Te tropezaste, levántate, güey. Si no va a llegar otro pinche alcohólico y te va a levantar, güey, sígale caminando, güey. Usted ya no se quede tirado, güey. Usted ya no puede quedarse tirado, como muchas veces estuvo tirado, güey. Es cuando me doy cuenta que sí es cierto, güey, que el programa de doble A, más el cuarto y quinto paso, lo que a los hijos ha hecho ver, lo que yo nunca podía ver, güey, nunca podía ver más allá del pinche nariz, güey. Cuando me di cuenta que siempre cogía y agarraba de una droga, siempre me agarraba de un alcohol, esas eran mis muletas, güey, siempre muerto de vida, caminaba por allá abajo por inercia, güey. Pero cuando me doy cuenta que el programa va más allá de lo que nunca imaginé, por eso entendía que esto debería haber sido la octava maravilla del mundo, pero los pendejos creen otras cosas. Y como nadie puede cambiar a nadie, el que debe de quedar soy yo, acepto mi derrota. ¿Qué te vas así, güey? Yo no puedo cambiar a nadie, güey. Yo no puedo decir, fíjense, yo tenía tantas ganas, compas, con todo el corazón, tenía tantas ganas desde hace 2 años, quería compartir en el grupo un aniversario de su grupo de ustedes. Vamos a dar tribuna. Era tanta la soberbia de mi hijado, que por aquí, por una calle, por otra, por la otra, y me daba cuenta que he aprendido a entenderlo, a reconocerlo. He entendido, güey, que así es y no lo voy a cambiar, güey. Tengo que aprender a comprenderlo, porque esa es parte del código de cuarto y quinto paso. Comprenderlo, respetarlo, güey. Que así es, yo no voy a cambiarlo. El hecho de que se cambien de grupo, que le han hecho a que ese es otro pedo, porque nada va a cambiar, sino que te cambies de grupo, que quisiera cambiar de grupo, si no cambias de vida, cabrón, si no cambias de mentalidad, si no cambias de trascendencia, quieres ser mejor, güey. Donde vayas, si eres ojete, vas a seguir siendo lo mismo, donador. O sea, no es necesario que cambies de casa, cambia de mente, de espíritu, de corazón, güey. Es lo que me enseñó mi padrino, güey. No cambies de lo demás, güey. Cambia por ti, güey. Vete poco a poco, disfrutando de ti mismo, y ve qué es lo que te hace daño, qué es lo que te corroe el alma, y empieza a exponerlo, sácalo, güey, empieza a practicarlo, empieza a trabajar por los demás, hazlo, güey, y eso te va a ayudar mucho. Dice, vas a encontrar el verdadero amor de Dios cuando te amas a ti mismo. Y entonces ya no habrá miedo, güey. Por eso cuando yo empiezo a estudiar tanatología y logoterapia me doy cuenta que ya no puedo tener miedo de nada, güey. La tierra ha sucedido un montón de infinidad de muertes, de seres conocidos, de seres que tengo mucho aprecio desde que falleció mi padre. Y además he ido aprendiendo más de la muerte, cabrón. He ido más allá de las pérdidas, güey. Me doy cuenta que tengo que aceptar que Dios me está preparado para llegar ya al juicio final con tranquilidad. Que sea de manera alejada, la que siquiera dejes algo de esta vida. ¿Cómo te gustaría que dijera de tu vida? Aquí pasó un pendejo que no quiso nada por su vida, porque aquí quedó, aquí está fue, quiso algo que quería crecer, trascender en su vida. ¿Qué te gustaría? ¿Qué desearías que dijera de tu vida? ¿Qué hizo un pendejo? Porque el ser humano como tú, güey, decía María Alejandra, porque el ser humano como tú nomás cree que nace, crece, procrea y muere y ya, y hay unos pendejos que ni siquiera procrean, no vienen con pinches de pegar y se mueren, güey. Aquí tienes que dejar un legado, güey. Y el legado tiene que ser testimonio de vida. Cuando tienes que testimonio contigo mismo, es porque te perdonaste. Por eso dice, por ahí decía, ¿dónde está? Raquel le dice, no le digas gracias a Dios por lo que no pude ser, ni por lo que no fui, sino por lo que ya no soy. Si agradecer a Dios no quiero trascender más allá, porque a día de hoy yo sé como ser espiritual, ya no como ser humano, ni como desecho de la sociedad puedo estar, sino sé que de esa parte tengo que trascender y crecer y darle a otro que está tirado para levantarlo, güey, y decir, mira, yo vi así, asado, güey, pero tienes la oportunidad de hacer algo mejor, güey. Tienes la oportunidad de estar con nosotros. Tienes la oportunidad de ser parte de esto. Entonces, todo está en nosotros mismos. Cuando yo me doy cuenta que ya no somos cualquier persona, cuando tú eres un ser espiritual, cuando tú de verdad eres un guerrero de Dios, cuando de verdad eres un guerrero de Dios, y eso yo le digo a muchos de mis compañeros, porque el verdadero guerrero de Dios es el que tiene su lucha diaria,
según constantemente, con su soberbia, con su ira, con todas sus debilidades humanas. Y es el mejor guerrero el que lucha consigo mismo. Ese es el guerrero. No es aquel que va a la hacienda, se visualiza con una armadura chingona, y además se la pone cuando va a la hacienda, llega a la casa y sigue siendo el mismo objeto como siempre ha sido. O sea, no. El que lucha constantemente, que me derroto, cabrón. El que utiliza la oración a la serenidad, cabrón. El que dice, ¿sabes qué, Señor? No puedo cambiar mi vida. Ayúdame, cabrón. Porque tú algo estás aquí, güey. Se le dice otra vez, nadie se lo quiere creer, güey. Cuando tú eres un ser espiritual, si eres hijo o hija del Rey de Reyes, ¿qué vendría siendo, güey? ¿Qué vendría siendo si eres hijo o hijo del Rey de Reyes? ¿Y por qué no actuamos como eso? Fíjense que ciertas personas se actuamos como eso, porque tú ya tienes un principado, tienes que empezar a darle la buena nueva a lo que estás sufriendo, y yo te lo digo, Dios, cabrón, porque eres su hijo, su hija. O sea, el día de ahora, ¿qué tiene que hacer una princesa? Dar todo con amor, ser sociable, empezar a cambiarle todo a sus hijos, no sé, cosas que sean mejor que la, o sea, es para trascender, motivación de vida, para ser mejor, desarrollo humano. Pero el ser humano, ya no entiendes eso, y no entendiste eso, o sea, por eso lo mismo que usted se le la ira. ¿Qué tienes que hacer para la ira? Ya te lo enseñaron en el programa. En la ira tienes que tener serenidad. Serenidad para aceptar las cosas que tú no puedes cambiar. Tienes que ponerte si eres de esas personas de atrás, como que entraba en el cólera muy rápido, muchas topas, de los hijos y quédate callado. No me agarra, güey. No me agarra, güey. Yo cuando empecé a trabajar en esas partes de la ira con mi padrino Javier, me costaba trabajo porque era un choque de ego. Y me decía mi padrino, bueno, si tú le aguantas un año al padrino Javier, ya chingaste. Si tú no le aguantas 3-4 meses, vas a seguir estando peor y muerto. Aquí se trata de hacer las cosas para poder cambiar. Y es entendido, cabrón. Y esto es de cambios. El programa de AA es de respeto y disciplina. El ser humano no aprende eso, de que el programa es de respeto y disciplina. ¿Por qué llegamos a un grupo para aprender a ser disciplinados? Como una escuela, cabrón. Me enseñan a ser responsable, güey. Que tengo que ser puntual, que tengo que estar haciendo las cosas, leer, que tengo que aplicarlas, que tengo que darlas a los demás, güey, aplicarlas conmigo mismo, ¿no? Pero no, güey. Es más fácil ver cómo otros triunfan, yo como sigo sentado, viendo cómo están hasta atrás, sentado, porque tengo miedo a ser mejor. Y tú ya eres mejor del mundo que tú naciste. Es ese rato, tú eres un príncipe, una princesa, ya eres mejor, tienes grandes poderes, grandes virtudes, tú ya eres elegido por Dios, tú ya eres algo más que lo que nunca imaginaste. Sí, porque tú eres único, o sea, deja que los demás hagan lo que quieran. La acción está bien claro, vive y deja vivir, pero vive al máximo tu vida, deja que los demás hagan lo que quieran, porque al final de cuentas, y Dios es tan grande, tan misericordioso, que te dio libre albedrío. Ve como tú seas, te ama, cabrón, ¿tú por qué no vas a amar al otro? ¿Por qué no lo vas a amar, güey? Pero no, güey, es que me vienes con el dolor, con el resentimiento y el odio, cabrón. Quieres ser peor que el otro, güey. No, güey. Sabía, te digo, Dios, mira, le digo, dime y deja vivir. ¿Qué quiere vivir al máximo tu vida, güey? Sé mejor, güey. Pues que la madrina no hizo esto. El padre me dice, deja de estar de este chismoso, güey. Prepárate tú, güey. Mira que si no quieres preparar, deja todo eso que sirve de escalón, güey. Pero no, pinche alcohólico, como yo no lo quiero, quiere que sea como yo quiero. A la medida de mi contentillo, cabrón. Pues eso no es, güey. Aquí es a la voluntad de Dios. Por eso dice el programa, que esto es de buena voluntad. Y lo decía en la Biblia, paz en el cielo y en la tierra y a los hombres de buena voluntad. Algo que está bien claro, güey. O sea, todo esto no va más porque todos quieren que hagamos, que tiene una vez porque algo, al principio de Dios va más allá de lo que nunca yo logré imaginar que pudiera ser.
yo se lo decía otra vez, mi mente por aquí pasó que yo podía hacer seminario en talleres dentro de la Universidad de Zacatecas del Politécnico Nacional. Yo un ser que venía de una misión federal, que no tenía ni idea de eso desde hace rato, estaba en la aventura del siglo XXI, güey, y ni siquiera tenía idea de ser algo en la vida, güey. Me quedé en la Cámara de Diputados y llenaba tarjeta para sus operaciones, y yo llegué y hablar con esos güeyes de los diputados. Yo, que no sabía para ni madres, todo era por miedo. Tenía miedo a ser el verdadero Braulio, porque tenía miedo a ser mi propio yo, porque mi yo negativo hacía que tuviera miedo y temor a las cosas que yo podía hacer. Y tú también lo puedes hacer. Todo está en ti. ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres ir? Todo está en ti. ¿Qué es lo que necesitas? Buena voluntad, nada más. Aceptar y ser honesto contigo mismo. La voluntad de Dios es muy grande y la voluntad de Dios va más allá de lo que tú ni siquiera logras imaginar. Que fueras, de verdad, entrando a aquí no es de carreras. Aquí cada quien va a trascender de acuerdo a su trabajo. Dicen que de acuerdo a tu trabajo es tu salario. Tú quieres trascender, échale ganas. Desde el axioma, y me deja bien, dice poco a poco, paso a paso, se llama. Hazlo poco a poco, no quieras correr, dice, más vale el paso que dure, no creo que canse. Porque muchas veces las caídas son fuertes y pesadas. Las caídas son grandes, yo ya la viví, yo conocí programas diarios y siempre un compromiso para y llegar al programa físicamente bien, tenía mi familia bien, tenía negocios, tenía todo, que cerrar, tenía tiempo pasar. Y no puedo pensar a mí con las consecuencias, el abandono, que si hay ocasiones lo que le digo a mi familia. Herencia de una desolación a mi familia, la tristeza de que nunca pude crecer. Pero cuando llego a doble A, esos alcohólicos me rescataron, y a eso me debo de ahora que yo no puedo seguir estando en el fondo del precipicio, sino que tengo que ir escalando, que cada crítica, cada error que alguien me vea, me va a servir como escalón para crecer, güey. Me dice otras compañía, mentira. Yo siempre le echaba la culpa a los demás y un compañero me dice, siempre me justifiqué que el problema era mi papá, mi mamá, mis hermanos, el alcohol y la droga. Pero cuando me di cuenta que el problema era yo, pues tenía que comenzar por mí mismo. Y ahora estaban mis errores, pues autojuzgándome a mí, autorreconociéndome. Decía por ahí, empezar a trabajar conmigo, güey, empezar a echarme trabajos hacia adentro conmigo mismo y darme cuenta que el problema era yo y yo tengo que solucionarlo. La respuesta a las soluciones está en mí, así como tú la tienes. Aquí tienes toda la herramienta, tienes todo, tienes un gran padre, tienes una compañía, tienes todo, cabrón. No necesitas de nadie más, porque sabes quién está atrás siempre. Ese reto te va a soltar eso. Y muchas de las veces he querido salir de doble A, pero el cerco de Dios ha detenido. Y yo me sentía traicionado por toda la gente. Yo me sentía traicionado por todo. Ya hasta juzgaban. Y ahora que Dios me perdone, por ahí muchas veces hablar mal de Bueno Juan Ramos, cabrón. ¿No? Para hablar mal de Miguel Herrera, cabrón. De pinches jefes ojetes porque me apuñalaron, güey. Me di cuenta que eso me sirvió para aceptarlos. Que gracias a ellos pude entender que también traicioné a mucha gente también. Para recordarme que con la vara que yo me di, a mí soy directamente que tengo que aceptar una derrota total, una derrota definitiva, que solamente por la gracia de Dios estoy aquí, güey. ¿Qué dice por ahí la literatura de la Biblia, no? Que Dios más quiere un corazón proscrito y humillado. Nada más, güey. Tengo que ser un decirle mi verdad a mí, sí acepto, cabrón. Yo tengo una buena comunicación con Juan Ramos, con todos, cabrón, con todos mis padrinos, o sea, mis compañeros, y si yo en un momento me sentí traicionado y me sentí rechazado, fue porque yo, mi mente estaba más dañada que lo que yo nunca imaginé, güey, porque yo como una cosa más servir, pero pensaba yo recibir el cambio, cuando me di cuenta de lo que recibí, como las patadas por el trasero, tenía que aceptarlas, güey, que en esta vida yo no puedo recibir nada a cambio, que todo lo que se da con amor tiene que recibir con amor. Y si quiero algo a cambio, voy a recibir también una traición. Y siempre esperar algo a cambio. El día de hoy no. El día de hoy solamente tengo que agradecer a Dios
por la oportunidad que me da de estar un día más sin tomar alcohol, sin estar hablando de los demás, sin juzgar, sin criticar, y tengo que aceptar, porque tú eres único. Eres irrepetible, eres inigualable. Yo no te puedo cambiar. Yo soy único, irrepetible e inigualable. Nadie me puede cambiar. Podrá haber muchos regalos, pero nadie como yo. Podrá haber muchos ángeles, pero ninguno como tú. Muchas bolitas, pero ninguna como tú. ¿Sabes? Cada quien tiene su propia esencia. Cada quien es único. Y tengo que respetar esas partes. Cada quien es único, irrepetible e inigualable. Y tengo que aceptarlo como mi hermano. El día de hoy sí me ha enseñado que tengo que perdonarme. Cuando yo empiezo a perdonarme, cuando empiezo a sentir todo con amor, el miedo va dirigiendo. He empezado a afrontar mis miedos a través de aceptar la derrota definitiva, poner mi vida y buscar el favor de Dios, cabrón. Aceptar humildemente que Dios es el camino a mi vida, cabrón. Esa es la parte más importante, güey. Y que después de llegar, después de haber seguido concienzudamente estos pasos, voy a llevar este mensaje a lo que está sufriendo, que debo ser testimonio de vida para otro, sea el tapete del nuevo, sea el tapete, decir, ¿sabes qué? Esto te lo puedes evitar, güey. Yo no soy nadie, soy uno más dentro de un programa de vida. O sea, cálmate que los padrinos, aquí no hay padrinos, güey. Aquí solamente somos conductos de Dios, el verdadero padrino es Dios. No es la palabra que queramos más arreglar, madrina, pero es porque nunca hemos aprendido. Ustedes bien saben que dice cuarto y quinto paso es una fraternidad de hombres y mujeres, no es fraternidad. ¿Y saben qué quiere decir fraternidad? Familia. Aquí encontramos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a todos. Aquí somos una familia, claro. Eso es lo que nos une. A ti y a mí nos une el dolor y eso nos hace crecer, güey, aceptando una derrota definitiva. Para mí, desde el momento que yo empecé a amar a mis compañeros, güey. Empecé a perdonarme a los demás. Yo te puedo decir, con mi madre, con mis hermanos, con todos me llevo de maravilla. Para mí mis hermanas son motivación igual como mis hijos, como mis nietos, ¿no? Mis compañeros de grupo. Soy motivación para seguir echando el brazo a su final. Yo no tengo que estar viendo que aquel güey la regó, que aquel güey apuñaló, que aquel güey está resentido de él, a su vida. Más aprende a aceptarlo y a comprenderlo. Yo no voy a poderlo cambiar, tengo que comprenderlo. Ya no soy nadie para cambiar a nadie. El que debe de cambiar soy yo. El problema de todo soy yo. Tengo que aceptar mi derrota definitiva, que yo ya no soy alcohólico ni drogadicto, que soy un enfermo mental y emocional. Y que mi lucha más grande es con mi mente para poder trascender y ser alguien mejor en mi vida emocional, física y espiritual. O sea, yo tengo que cambiar de modo de ser y de actuar. Y yo no sé si te puedas entender y no puedas comprender lo que yo te he dicho, compadre. Almacena y almacena dinero, pero no se da cuenta que de nada sirve almacenar dinero y se muere y queda con el dinero aquí en la bolsa. ¿No? Muchas veces la pobre familia de la bolsa, ¿no? Porque el instinto material no sabemos valorar nuestras acciones. Cuando llegas a un grupo, el servicio que dan dentro de tesorería se sirve para eso, para empezar a ahorrar tu dinero, para empezar a ahorrar lo de los demás, respetarlo, y así como vas a empezar a respetar dinero que no estoy, vas a respetar también en tu casa, que es para ciertas cosas y para vas a empezar a superarte, ¿no? Pues después de como estaba hablando de tal, mira, me costó tanto, mira, hasta ahora. Es por eso, muchas veces se ahorran las cosas y saben que tienen para otra cosa mejor. Ya no vas a imprimirte de que ya no, como yo no tenía, yo en mis tiempos cuando llegué de Guaraches, me compraba zapatos de hule, y muchas veces llegué a comprar zapatos baratos de 100 pesos, de 180. Y pensaba que se iba a estar así, me tardaban 2 o 3 meses, ¿no? 4 meses hasta que se me acababa y me volvía a comprar otros, ¿no? El día de hoy dice que en el aspecto material también tienes que ser relativo, tienes que tener, no darte lujos, pero darte un buen gusto, ¿no? No te puedes quedar con el gusto de que si en el ayer no comiste puro frijoles y ahora quieres comerte un gran pescado, pues tienes que darte el gusto. Lo que es de avance, tienes que superar lo que tú no has podido superar. No puedes quedarte como el gusto. Porque muchas veces son años reprimidos, no sé si lo han trabajado, dice pues muchas veces los resortes ocultos, lo que te has reprimido muchos años, te causa sentimiento y dolor. Es que no pude comer esto. ¿No? Cuando llegó la diabetes, ya llegaron las enfermedades, pero ¿saben por qué llegaron todas las enfermedades? De cada enfermedad física es que son daños emocionales. Daños emocionales. No sé, muchas de las veces que no has podido hablar, no has podido sacar, cuando te da la garganta, te da gripa, te da tos,
No sé qué has generado en tu cabeza, no sé qué has pensado, cuando muchas veces te duele la cabeza, te vienen los dolores de cabeza, y si no te andas pensando es una actos de mal juicio porque muchas veces no lo hablas, ¿no? No que te duele la espalda, que te duele la cadera, la cintura, y que no ha sido honesto. Y no es con los compañeros, ¿eh? Muchas veces confundimos, es que no voy a hacer eso con mi compañero, no, la honestidad, hice por ahí cierto paso, pero la verdadera humildad es la honestidad, es aceptar y ser honesto contigo mismo, con Dios, nada más. Pero muchas veces nosotros nos confundimos y queremos creer que estamos a los demás confundidos, que somos honestos con todos. Muchas veces nosotros mismos, si no nos actuamos todavía falsos, porque no aprendemos todavía. Decía, actuamos como seres humanos, y es normal, el ser humano se actúa. Porque no hemos acabado de entender que después de vivir una experiencia espiritual, tenemos que ir limpiando, dice, ve limpiando de escombros tu pasado. O sea, la literatura no te engaña, limpia de escombros tu pasado. Y después de que lo hayas hecho esos puntos, caminaremos por el sendero de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Ir limpiando nuestro espíritu. Tengo que aprender que para empezar a quitar mis miedos, tengo que entender que ya como padrino, como apoyo, como lo que yo sea, cualquier quinto paso me enseña lo que es una debilidad humana. Pero la debilidad humana no es para practicarla con los demás, la tengo que practicar conmigo mismo. Tengo que aprender cuál es mi sentimiento más arraigado que yo traigo, cuál es mi daño más arraigado que yo traigo, cuál es mi debilidad humana y cuál es mi emoción. Y aparte de eso, tengo que ver desde dónde viene la raíz, el desarrollo y la consecuencia, para ir trabajando conmigo mismo, empezar a tratar mis miedos, porque yo eso es lo que me es que me impidió el crecer y trascender, ¿no? Cuando yo me di cuenta que tengo que trabajar aparte de esas partes de mis temperamentos, porque muchas veces me olvido de mis temperamentos, muchas veces el temperamento que yo confundía mucho, yo pensaba que era sanguíneo, ¿no? Porque me enojaba y hacía mi camarada que me gozaba con el enojo, ¿no? No sé si me he dado cuenta que hay gente que goza con el enojo de los demás, que hace enojar a los demás, es el sanguíneo, Entonces, te me dado cuenta que yo era colérico, ¿no? Porque yo con cosita pequeña yo entraba en cólera, ¿no? Y la ira ciega la mente del colérico, ¿no? Por eso ahora entiendo que hacía cosas indebidas y muchas veces tengo que recordar también una vez le di un golpe a la cara a mi esposa y di una bofetada y pensaba que me había pegado, pero como estaba lleno de ira, la muchacha la volteé y cayó hasta una vez estaba embarazada, casi se moría, ¿no? Por eso ahora entiendo que la ira te puede llevar hasta una cárcel, te puede llevar a una prisión, puedes matar a alguien, ¿no? Por eso tienes que irte autoconociendo. Fíjense, el programa no es para trabajarlo, si es para trabajarlo con los demás, para trabajarlo con los demás, es para trabajarlo con uno mismo, ¿no? Cuando me doy cuenta que yo me doy cuenta que trabajar mi temperamento colérico, cuando ya después de hacer las cosas entraba el temperamento al melancólico, ¿verdad? Me sentía culpable y empezaba a llorar. Por eso era que bebía, compadre. O sea, es ahí que yo empiezo a encontrarme conmigo mismo, es por eso que bebía. Por eso decía en la literatura, bebía para olvidar pasiones, bebía para ahogar pasiones, bebía para recordar pasiones. O sea, se imaginan cómo era la mente tan gastrofera que yo traía, pero no me daba cuenta que todavía no cansaba de trabajar más de lo que debía trabajar, ¿no? Y de repente me molestaba el climático, porque ese siempre su temperamento era de María Hernández, o sea, y de esa gente después de acordarse de la actividad, ¿no? Aquellos que digo que le das todo, pero cuando tú quieres tener no te da ni madre, te vale madre. O sea, los amigos que se dicen amigos, pero que no son amigos, ¿verdad? ¿No? Entonces vas encontrando las cosas, te vas dando cuenta qué temperamentos tienes más arraigados, qué sentimientos. Yo, por ejemplo, mi sentimiento que traía muy arraigado y pensaba y lo confundía, que era la soledad. Pero lo confundía también con la tristeza, compas, ¿no? La soledad me hacía sentirme triste y pensaba en melancolía. Por eso, ahora me doy cuenta que el temperamento melancólico lo traía arraigado. ¿Y saben por qué? Porque era miedo a querer trabajar conmigo mismo. Y porque no podía decírselos a los demás, no podía expresárselos a los demás. Y eso era porque desde niño, mi padre con la pura mirada me dejaba callado.
Y muchas de las veces me decían, aquí los hombres no lloran, cabrón. Tienes muchas cosas que yo me aguantaba y por eso entraba en mí. Ahora me doy cuenta por qué entraba en escuela, porque traía sentimientos reprimidos que desde niño no podía trascenderlos. Cuando el ser humano llega a trabajar esas partes y sigue haciendo las cosas, es normal porque es como humano, sigue haciendo y destrozando cosas y haciendo cosas en la vida de los demás. Por eso se siente incomprendido, se siente traicionado, se siente desolado, compañeros. O sea, se siente que nadie lo entiende y confunde la desolación con la tristeza. Que confunde la desolación con la soledad. Porque no hemos aprendido que la desolación es una cosa y la soledad es otra. La soledad es para empezar a meter más en mí mismo y ver qué tanto he causado daños y qué tanto he avanzado dentro de un programa para dejar esos daños y trascenderlos. Por eso dice soledad, edad del sol, edad, para ver la luz de la vida que yo vivo el día de hoy. Y ahora sí que, cuando yo me siento que nadie me entiende, que nadie me comprende, eso es desolación. Es desolación, me siento solo, nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Por qué me pasan las cosas a mí? Cuando yo me doy cuenta que estas son cosas de trabajo, más trabajo, yo no entendía, compadre. Yo pensaba que tenía que siempre hablar de la verdad, es que yo fui alcohólico, yo fui drogadicto, era por esto, era por aquello, y hacía, pues sí, ya me vi iniciado y sí, las consecuencias fueron grandes. Pero ¿qué fue lo que tú has querido? ¿O qué quieres trascender para caminar a un éxito en tu vida? O trascender, o ser una persona mejor en tu vida. Porque el programa de avance, recuerden que te pasa más allá. Aquí te enseñas a perder, pero te das cuenta que al perder vas a ganar. Y mucha de la gente no le gusta perder, compas. Mejor me he resentido, y yo me voy porque no me entendieron, me quitaron las cosas, ya saben. O sea, gente que no ha trascendido cosas, compas, en su vida. Aquí cuando tú pierdes, ganas. Ganas aprendizaje, ganas conocimiento y lo más importante, aceptación, que es una bendición de Dios. La persona que tiene aceptación es bendecida por Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas son más allá de lo que uno imaginaba, piensa que las cosas no están en un grupo. Por eso ahora entiendo los viejos que decían, tú estás en un grupo y vas vegetando, viendo el paso de los triunfadores, tú no creces. Porque te sigues metiendo los pedos de los demás, porque sigues juzgando a los demás, porque ves que te traicionaron. Como en mi caso personal, yo me sentí traicionado por mucha gente, me sentí rechazado por mucha gente, me sentí humillado por mucha gente, y mucha de la gente que yo decía que había metido la mano, y me dijeron mis padrinos, es que tú cuando tú lo ves, dalo todo sin esperar nada a cambio. Porque en esta vida, lo único que vas a recibir es una patada por el trasero. Porque el ser humano no sabe nada de gratitud. El ser humano es ingrato cuando le dan las cosas con amor, confunde. Entonces, yo nunca he sido agradecido, compas. Ahora entiendo por qué yo he sido traicionado, porque yo me tengo que echarme mientras atrás, que yo también traicioné confianzas de mucha gente. Cuando mucha gente confía en mí, también le mordí la mano. Cuando mucha gente daba todo por mí, la traicioné. Entonces, cuando a mí me traicionaron, por ejemplo, cuando creció la zona oriente y que ya me hicieron nombrado porque pensaban que me querían dar con la presidencia, ¿qué pasó? Me traicionaron, no me tienen sus pinches ojetes. Pero además era mi vida, era parte de mi temperamento que estaba sobresaliendo, pero no me daba la oportunidad de aceptar que esas cosas eran para que yo trascendiera, que había algo que yo no había trascendido, que en ayer no había perdonado, y no me había perdonado, que yo también había traicionado, compadre. Porque nunca vi nada con amor, siempre esperaba cambio. O sea, el amar, el dar con amor, no se espera nada a cambio, y el querer es esperar siempre algo a cambio. Entonces yo no he aprendido a diferenciar en el querer y en el amar, compadre. Cuando yo empiezo a trabajar en los programas, me tengo que empezar a darme cuenta que tengo que perdonarme. Fíjense, los pasos están bien exactos. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entonces cuando me doy cuenta, dice, aquí le agrada ser honesto. Y dice, no necesita a nadie.
Y ahí vuelve otra vuelta a lo de los instintos más causados. Los instintos se revelan. Pero casi al final del primer párrafo dice, pero solamente una divina providencia puede devolverte sano. Algo que promete. Por eso cuando llegas a un grupo dicen, si no crees en Dios, si no crees en nadie, pues creen en algo, ¿no? Creen en la silla, creen en la congregación. Y dice, ¿cómo que crees que me harás creyendo? Pero el ser humano muchas veces, la no aceptación, la ingobernabilidad, el miedo a empezar a afrontar su problemática, esa es parte de lo que llevas a las entrañas del alma, porque muchos no quieren entrar al grupo y se quedan así porque sienten. Es como cuando vas a hacer algo o vas a hablar con un micrófono, mejor dile tú, porque tienes un miedo que te paraliza, ¿no? Entonces, por eso podemos trascenderlo. Cuando yo me doy cuenta que esto va más allá y que solamente algo que me provee, y lo que me prevé, lo que me provee, en el cuarto paso voy a encontrar es Dios. Él me provee la vida, la luz, para ver un día nuevo. Y eso muchos nos olvidamos de agradecer. Los primeros 3-4 meses, cuando vimos la experiencia, le agradecemos, hacemos oración, gracias Señor por un día más, gracias Señor, hasta oramos el desayuno, la comida. Pero es que se nos va olvidando, se nos va olvidando. Además, cuando tenemos ya que es acogote todo, y ahora sí, luego los dedos, ahí viene otra vuelta, el miedo y la ira. Los famosos gigantes del alma. Se acusaron por el alma, ¿no? Ya tienen conocimiento, ¿no? ¿Por qué no le ha dado vida a la boca? Lo dejan hechos sanos. Lo dejamos. Porque no queremos aceptar nuestra propia derrota definitiva. Dice, no aceptamos la derrota definitiva. Y digo que segundo paso me voy a decir, no creemos, todavía dudamos de Dios, todavía dudamos de alguien más superior, no nos damos cuenta que nos va a dar un sano juicio, porque también dicen las 12 promesas, que si que nos demos cuenta, Dios va haciendo por nosotros lo que nunca pensamos lograr por nosotros mismos. Dios da la promesa que dijo, en las 12 promesas, la promesa de doble A. Pues dice, cuando empieza a ir al producto, sin que te des cuenta, ya está haciendo constantemente. Otra de las promesas. Primero haces, como decía, hace que pero nunca nos damos cuenta que en la literatura, el programa, van encausados con muchas cosas a crecimiento personal, a desarrollo humano. Por eso decía, muchos de los 24 horas operacionales, es que no, muchos santeros, ya se siente Dios, ya ven a Dios, otros ya hablan. Fíjense que aquí, cuando yo me doy cuenta, mi W dejó esto para trascender. O sea, dice, le digo, alguien dejó esto para que lo evolucione. Por eso, cuando se los dejó a los tradicionales, tenían que darlo para que evolucionara más cosas, pero no. Si nos damos cuenta, en la tercera tradición decía que nomás aceptaba alcohólicos puros, ¿no? Y nos damos cuenta que el primer programa nos enseña que dicen que nosotros el alcoholismo, la adicción, la neurosis, la codependencia, a las adicciones, a las relaciones destructivas, son simplemente como si fuera más algo por encimita. La verdadera enfermedad radica en el alma. Daños que tuvimos de niños y que consecuencias que hemos adquirido a través de que fuimos creciendo, porque nos vimos soberbios, nos vimos orgullosos, negativos. O sea, muchas de las cosas que muchos de nosotros sí, a pesar de que estamos viendo dos programas de doble A, ya seguimos con la venganza. Pero ahí se está. ¿No? O sea, no aprendemos a perdonar, no nos queremos perdonar. Le decía hace rato, el segundo paso nos hará esa parte, porque sí, porque estamos enfermos mentales, somos enfermos mentales. O sea, nuestra mente nos está moviendo siempre, nos dio un compartimiento. En aquellos tiempos, cuando decía Calimán, el que domina la mente lo domina todo. Porque es pendejo como yo se queda gasolín, por eso sigue viviendo solo, ¿no? O sea, no aprende, no quiere aceptar que tiene que empezar a hacer, dice, cuando la mente hace que tu cuerpo se ande arrastrando como una serpiente, como una pinche lagartija, alcoholizado, drogado, dependiendo de las relaciones destructivas, de la codependencia a un amor que ni siquiera es amor, además es querer, piensa que ya eso es todo, ¿no? Y su cuerpo anda arrastrado y el espíritu está arrastrado, es perfecto. Pero el ser humano, como ser humano anda arrastrado, como siempre ha sido, como basura, como desecho. Porque no aprende
aceptar la voluntad de Dios. El primer paso está en aceptar que un día mi vida se vuelve ingobernable. Y solamente Dios puede llevar un sano juicio. Por eso cuando te hablan de un tercer paso, te hablan de poner bien de volver al lado de Dios. Pero nadie quiere comprometerse con Dios. Nadie. Es difícil comprometerse con Dios. Es bien fácil hablar de Dios, pero es bien difícil comprometerse con Dios. Yo podría hablar mucho de Dios y te diría mucho de Dios, pero el Señor tenga muy adentro, es muy distante. Habemos muchos, mira, yo lo he vivido, yo tuve muchas religiones buscando, yo muchos que hablan perdida con la Biblia y sus hechos con la palabra en la boca son otros. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estamos mal como seres humanos, hemos hecho cosas mal, pues tengo que aprender que cuando vivo una experiencia espiritual, me está diciendo que yo ya no soy cualquier persona. Fíjense, se nos ha olvidado que estos de avance, tienes que enfrentar tu miedo. ¿Cómo vas a enfrentar tu miedo? Dice por ahí, poner vida y voluntad al favor de Dios. ¿Qué debo de hacer? Señor, guía mis pasos, guía mi vida, y que seas tú el que hable, porque yo soy muy pendejo para hacer las cosas. Pero nadie, mi pinche sobre mi ego es más grande, y hago las cosas como yo quiero, soy mi propio Dios y mi propio universo. O sea, no acepto las cosas, sigo siendo ingobernable. No, tengo que poner mi vida y voluntad de verdad al lado de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Guía mis pasos, guía mis palabras, que no sea yo el que hable, porque yo soy el pendejo para hablar. Que seas tú que a través de mí hables. Porque el día de hoy yo no soy cualquier persona, soy un ser espiritual. Antes de nacer, antes de venir a este mundo, nosotros éramos espíritu, compañeros. Y Dios les dio la misericordia, nos dio ese don para llegar a un cuerpo físico, un cuerpo terrenal. Y nosotros estamos procrastinando en una agrupación. Y nada es casualidad. Cada quien está porque debe de estar y tiene por qué estar inmoral. Tienes que buscar. Pues hace rato, es más fácil juzgar, criticar, dañar, apuñalar, traicionar, que ver virtudes, que ver cualidades, que de esas estás bien lleno, compañero, que tienes grandes dones, pero que tienes que buscarlos. Pero nadie se da la tarea, porque eso es más difícil. Eso es más difícil hacer para la persona, para ser espiritual, buscar a tu compañero. Es más fácil ver los errores, es más fácil traicionarlo, es más fácil hablar, y muchas de las veces juzgarlo y criticarlo. Traicionar, puñalar. No sé si se ha dado cuenta cómo habemos muchos de cuatro equipos más nos abrazamos y le damos hasta 3 por mano. Puñaladas, no hay sinceridad. Un abrazo verdadero, genuino y espiritual se da, se siente, cabrón. Sin morbo, sin daño, cabrón. Pero muchos de nosotros nos damos todavía hasta con morbo. Seres humanos agarramos a la persona y casi nos queremos, porque estábamos pinche depravado, mental y sexual, cabrón. Más si es mujer. ¿A vas a dónde decía para chivar bien, cabrón? ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque tu mente no ha aprendido a trascender muchas cosas. Por eso cuando llevan a la divinación, a la espiritual, ser concienzudo desde el mismo momento. Desde el mismo momento empieza a meter en tu mente, a recordar todos los daños. Decía hace rato que la cola solamente son síntomas amales más profundos. Nuestra enfermedad radica en el alma. ¿Qué te dañó en tu alma? ¿Por qué tienes miedo a ser alguien en la vida? ¿Por qué no puedes ser algo y hacer las cosas mejor de lo que tú pensabas? ¿Qué haces con una cosa, por no hacer miles? Haces una sola cosa y ya te acabas con malas cosas, haciendo 100 cosas malas y una buena. Y por eso quedas satisfecho. Cuando tú puedes hacer miles de cosas buenas, porque hagas una manera. Porque para eso es. Aquí vamos a ver las virtudes, te vas a dar cuenta que tienes capacidad para hacer muchas cosas. Dios te dotó de muchas cosas, tienes grandes capacidades. Y nos hemos dado cuenta. Aquí dentro del grupo vamos a encontrar el que se me fue a ver hace poco el padrino, conmigo, ¿no? Esteban Berrocal. ¿Quién iba a imaginar grandes dones, virtudes, cualidades? Esa alabanza como la tan chingona que es ese libro de todos los 4 y 5 pasos, la del Padre Nuestro. Y así todos sabemos con grandes virtudes, ¿no? Así vamos mucha gente que ha sido trabajando, muchas veces ha seguido estudiando con parejas de 4 y 5 pasos, pero muchas veces vamos a un grupo para quedar destacados. Voy para preparar, voy para más para escuchar, juzgar, ver y criticar a los demás. Pero no voy a pasar.
o se me quedo viendo el paso de los triunfadores y yo nomás tratando de criticar. ¿Cómo me veo, cabrón? ¿Por qué tiene una camioneta chingona? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué no te pones a trabajar, güey? ¿Por qué no te pones a echarle acción? Dice la oración, acción, el aquí y ahora, acción, cabrón. O sea, empiezas a rezarle a Dios que te va a crear un carro, cabrón. Si Dios no da carro, güey. ¿No? Échale ganas, te da vida para que trabajes, cabrón. Acción, palabra mágica, acción. O sea, todas las cosas que están dentro de la literatura, salen del programa, son bien hechos. Pero nosotros, como somos mal hechos, vamos a seguir haciendo las cosas mal hechas. Y no nos agrada que nos digan nuestra neta, Es que estás mal, padrino. Y le decía, ni sintiendo se revela mi cabrón. Ya quiero tirar mis manos y me no, pues, es que me llamó la atención el siguieron. ¿Y tú cómo exhibías allá afuera a tus amigos? ¿No? Dicen que así te van a ir con tu verdad a no matarte con la mentira, cabrón. Aquí el compañero no te va a poner uno para que lo recuestes y te está diciendo la lleva, chiquito. Aquí te va a dar una patada por el trasero para que camines, cabrón. Eche la acción. Pero que aquí queremos muchos de nosotros, queremos que nos apapuche el padrino. Como no tuvimos amor, queremos perder el amor del padrino o la madrina. Madrina. Entonces, por miedo no podemos seguir trascendiendo. Por miedo no puedo aceptar esa humildad que me habla de sexto y séptimo paso. Por eso sigo viviendo como un pinche chabelote. Por eso mis actitudes sigo haciendo de berrinches, sigo haciendo cosas que indebidas. No me gusta aceptar realmente las putleritas que dan mis compañeros, mis padrinos. Las pláticas que dan los compañeros dentro de una tribuna, que una perla le va a llegar, en lugar de poner mente receptiva y alerta, empieza a buscar a los demás, empieza a hacer cosas de yo por pendejo y criticarlo. ¿Por qué no acepto? ¿Por qué no acepto de la parte de la humildad? Aceptar. Y ser honesto conmigo mismo. Sexto y séptimo paso. Octavo paso me está hablando de un amor, de un perdón, cabrón. Pero como no me he aprendido a perdonar yo mismo, que yo sí tengo ciertas características, hace rato, tengo sentimientos dañados, tengo emociones dañadas, lo que tengo que trabajar con ellas. Porque cuál distinto paso va más allá, compañeros. Aquí, ¿quién imaginaba hablar de debilidades humanas? Pensábamos que íbamos a hacer una terapia de psicología, 500, 600 pesos, ¿no? Muchos lo han hecho. Por 2, 3, 40 minutos. Tienes aquí por 2 horas que debe dar una céntima, cabrón. Y en un lugar que debe poner la mente receptiva y abierta y empezar a trabajar más allá. Cuando yo empiezo a darme cuenta que aquí tienes el mayor tesoro para crecer, me di cuenta que tenía que derrotarme. Y el octavo paso, el noveno paso me enseña esa parte. El octavo paso me dice una derrota absoluta. Tengo que empezar a darme cuenta que soy un ser ingobernable, que soy soberbio, que soy miedoso, porque tengo que empezar a trascender a trabajarlo y tengo que decir a mis padres que yo, esas partes, estoy afectado y estoy fallando. Para empezar a aceptarme y a perdonarme a mí mismo y después perdonar a los demás. Yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo. Pero muchos ya confundimos, como ya hablamos de la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no quieres amar a tu otro, pero no te amas a ti, güey. Tienes que comenzar, dice que el buen barrendero por su casa comienza. Tienes que comenzar por ti, empezar a amarte, empezar a trascender, ya dejar a un lado tu miedo, aceptar tal como eres, empezar a dejar tu ira, empezar a ser comprensivo, empezar a dejar tus sentimientos reprimidos y empezar a dejar catarsis a arenarte, cabrón. Pero el ser humano como yo se sigue reprimiendo por miedo a que sepan mi verdad. Yo soy drogado, soy alcohólico, soy drogadito, y en mi vida siempre ha sido ingobernable. Nunca he aceptado mi verdad, siempre he sido deshonesto, pero el día de hoy quiero aceptar mi derrota definitiva. Soy esto, he hecho actos de mal juicio, tanto en lo sexual, lo material, tanto en lo emocional y en lo social. Y por eso he vivido el sentido de la vida, pero el sentido más grande lo tengo que ver conmigo mismo. Quiero desenmascararme, quiero tirarlo. Dice por ahí, sé cruel y despiadado contigo mismo y considerado por los demás. O sea, tengo que ser el día de ahora, tengo que hablar de mí, derrotarme, cabrón, y empezar a ser humilde y decir, ¿sabes qué, Ronaldo? Esta clase de persona soy yo, güey. Y empezar a considerar a mi hermano del mismo color. Empezar a agarrar de la mano, y a veces como si se puede, te regalé esto, güey, y si no te regalé, te lo prevengo para que no lo vivas, güey. ¿Por
porque es desagradable no aceptar la derrota definitiva. ¿De qué sirve estar dentro de un programa de vida si sigo estando muerto? Cuando aquí es de triunfadores, no es de perdedores. Aquí estamos en el tren de la vida, compas. Y no hemos aprendido que estamos en un vagón donde algunos suben y otros bajan. Y cuando baja un güey, te resientes o le lloras. Y aquí deben aceptar esa pérdida. Ya se fue un güey, decía por ahí Santo mi Marina, las manzanas podridas ya se zapataron. Y las que ya fueron los cogió Dios, bendice los que ya están con Dios. O sea, acepta, cabrón. Porque de los que se los llevó Dios, tienes una gran aprendizaje. Y también de las manzanas podridas, de los senderos, también tienes un aprendizaje. Para que no seas igual que ellos. O sea, ya ahora tienes todo, güey. ¿Pero qué crees? ¿Es más fácil? También volví a vivir de la venganza. Congresista no te gana. Así como mi sujeto a mí iba a ser más sujeto. Fíjense que yo una vez, antes de vivir la experiencia, yo me quería quitar de la casa donde yo vivo, me la quería quitar entre mi tío, mi hermano, mi papá, mi esposa, y el güey que dejé de rentármela. Y tenía ganas de vengarme, cabrón. A mi esposa la quería hasta matar, cabrón. Mi esposa me tenía demandado. Mi tío no me dejó entrar a la casa, yo iba a salir de la prisión federal de Estados Unidos. Y me quería hacer pelear con mi padre, ¿no? Era tan grande el rencor y decía, chinguen a su madre, cabrón. Me la hicieron, se la salvo. Además, yo estoy en una cárcel donde no sabe ni un idioma, ya sé lo que es vivir a pan y agua. Aquí hablo un idioma y aquí sí voy a tener tipo de hora. Pero cuando digo cuarto y quinto paso, y fueron, Dios te pone las cosas en el camino. Fueron cuestiones de 3 o 4 días, compadre. Y mi mente y corazón dieron un giro de 90 grados. Ese rencor, ese deseo de venganza, ese deseo de matar, todo eso cambió, compadre. No sé por qué Dios se educó en mí, no sé por qué puso su mano en mí, tal vez porque sea el más perdido, porque dice por ahí que Dios no vino a buscar justos, Dios vino a buscar pecadores. Dice que por eso escogió a sus 11 apóstoles. Y se dan cuenta, el último que utilizó, en lugar de Judas, era un culero, pero un culero de los grandes, cabrón. Y fue el que más lo siguió. ¿Sí sabe quién es? Saulo de Tarso. Y nos damos cuenta que vino, por eso le decía cuando estaba Cristo en el monte, ¿no? ¿Por qué te juntas con los cobradores los ladrones, los vecinos? Porque eso no me gusta. Yo no me gusta lo que haces contigo. Me vuelve a recordar en ti mismo. Cuando tú empiezas a trabajar contigo mismo, el miedo va a desaparecer. Porque el miedo es para afrontarlo. Ya no te va. Me decías, ¿cómo nos quedaba para hasta el miedo, hasta meter el estómago? Ya no te puede paralizar el miedo. Tienes que empezar a afrontar tu miedo. Porque también el miedo es lejanía de Dios. Miedo, síntoma de mediocridad. Esa diario ya no podemos ser mediocres. El miedo es para afrontarlo, así como afrontamos nuestra vida humana, tenemos que afrontar nuestra obsesión, tenemos que afrontar todas nuestras cosas para ser mejores de lo que no podemos ser el día de ayer. Hoy solamente le agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de estar con ustedes. Y para mí es un gusto y es un honor estar con ustedes. Para mí, de verdad, Ángel, Jessica, Florita, Marina, para mis compañeros, es agradable estar con ustedes. Nunca es tarde, nunca para mí. Las cosas son solamente con la voluntad de Dios. Para la voluntad de Dios. Le agradezco a Dios por la oportunidad, José Luis, que usted esté contigo. También desde que te conozco, tenemos una gran amistad. Solamente Dios sabe por qué une eso, ¿no? Dice que uno une lazos tan grandes, ¿no? Y que nunca se van a poder olvidar acá. Muchas de las veces he estado llorando de amargura porque digo, ¿en qué les fallé? Cuando yo empiezo a trabajar esas partes con mis compañeros de la logoterapia, cuando me dicen, te vas a decir tu verdad, tienes que quedar callado, y me dicen esto y esto y esto, y luego te da la vuelta y te pasa lo que también te tienes que decir, te ayuda a crecer, güey. Cuando he empezado a aceptar una derrota conmigo mismo, empezar a practicarlo con mis demás compañeros, me doy cuenta que no se pierde nada, las cosas aprendiendo los miedos es como vas ganando. El día de ahora, si yo he perdido el miedo, pero he ganado algo, a tener fe en Dios. Y con eso yo les comparto que en su casa no les haga falta el pan, el agua y la sal.
que sus carteras nunca le falte billete, que su moneda es una moneda. Que Dios me bendiga hoy y siempre. Que me bendiga a todos.